Hábleme de la inversión en educación en Ecuador. Vea, mi querido amigo, la asignación de recursos sociales demuestra relación de fuerzas en una sociedad. ¿Quién manda en una sociedad? Lo que está pasando en Europa demuestra quién está mandando. Todo en función del capital, manda el capital, no mandan los ciudadanos, no mandan los españoles, los griegos, los chipriotas, los europeos, manda el capital. Y una forma de ver quién tiene el poder en una sociedad es donde van los recursos. Cuando en Ecuador el 30% del presupuesto se iba a pagar deuda y mucho menos para educación y salud, claramente se demostraba que el que mandaba en el país era el poder financiero, el gran capital. Ahora vaya a ver la distribución de los recursos. Con una renegociación muy exitosa de la deuda externa, ahora es solo 5 o 6% del presupuesto que va a servicios de deuda y se destina 3 o 4 veces más para la inversión social. Se ha multiplicado por 5 la inversión en educación, en salud, etcétera. Entonces se están mandando ingentes recursos, lo cual a su vez significan importantes cambios en educación, en derechos como el derecho de la salud, pero sobre todo, ¿no?, ya se ve en asignación de recursos sociales, y básicamente, ¿no?, que es lo que mejor traduce esa asignación de recursos sociales, el presupuesto del Estado, en la distribución de ese presupuesto, que el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Ya no los banqueros, ya no los acreedores, ya no la burocracia internacional, ya no países extranjeros. Por mandato constitucional hemos invertido el 6% del PIB en educación. Y lo están cumpliendo. Como sube, nos estamos acercando. Había un periodo de transición, debemos estar en un 4.5%. Debimos haber encontrado un 3%, pero un PIB mucho más pequeño. Bien, iniciamos. ¿Con cuál cámara estoy, señor director? Me tiene un poquito confundido. Allá, ok, excúsenos, amigo director. Lo que pasa es que tenemos, los que estamos aquí en las luces no vemos los que están allá en la oscuridad, pero que bueno, eso es parte de un programa en vivo. Sí, claro. Hemos visto cómo el presidente Correa, en un lenguaje muy llano, explica el tema de la redistribución y hace hincapié en el capital financiero, en el poder del capital financiero, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo de que tenemos por lo menos una estructura de un sector financiero sumamente poderoso, con excesivas ganancias y con una gran capacidad rentista, pero con una poca distribución de sus recursos. En este caso, como decía el superintendente de Banco de la República Dominicana, el sector tiene 200.000 millones, pero ¿hacia dónde van? Como discutíamos la semana pasada con Alejandro Fernández, con toda razón. O sea, ¿y cuánto dedicamos a la agropecuaria? ¿Cuánto dedicamos a la agroindustria? ¿Cuánto dedicamos a la industria? Cuando todo el sector se va hacia lo que es más seguro o a lo que los reglamentos o al REA le permite para agarrar más o sencillamente no financiar a aquellos sectores que tienen vocación de desarrollo y de emprendurismo, en el caso de las pymes, por ejemplo, o en el caso de sectores no tradicionales como la agropecuaria y la agricultura. Entonces nos vamos simplemente ¿a qué? A lo que es más rentista, comercio, servicio. Y el mensaje que manda el presidente Correa, que es la experiencia que tiene en Ecuador, es que sencillamente se hizo una reingeniería de todo y usted ha ajustado, ha tenido mucho mayor capacidad de redistribución y por lo tanto puede dedicar más parte al tema social que a otras cosas, como era el caso de la deuda externa, que en el caso de Ecuador, él mencionó un 6% del servicio de la deuda, eso es... 5%. Un 5%, eso es excelente. O sea, excelente. 5% del presupuesto. Del presupuesto, pero es excelente como quiera, porque tú tienes una gran capacidad de rejuego. No conocemos los datos de ese presupuesto. Nosotros andamos por el 22%. Exacto, pero en el caso de República Dominicana, como decía Luis Reyes Santos con sobrada razón, con un presupuesto extremadamente rígido hacia el gasto corriente. Rigideces del Exacto, no hacia la inversión de capital, dejando un gran trecho de margen de inversión social, que es lo que estamos buscando para una redistribución de la riqueza. ¿Qué es lo que está buscando el presidente Danilo Medina? Sí, pero mira, hay algo importante sobre el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Fíjense que los ecuatorianos fueron inteligentes o prudentes. Prudentes. Ellos agarraron y dijeron, bueno, vamos a invertir hasta el 6% del Producto Interno Bruto en educación, pero lo hicieron con una categoría o diríamos que en cierta manera un estilo gradual. ¿Qué significa gradual? Que tal vez ellos dicen, bueno, vamos a llevar el 6% tal vez en el año 2015, por decirlo, no nos dio el detalle, pero él dice, no, es gradual.
ya está en el 4.1, 4.2. Empezó en un 3. Me imagino que eso va dependiendo de los niveles de recaudación y de la disminución de la evasión, ¿entiendes? O sea, porque lógicamente tú no puedes aumentar el presupuesto de inversión en educación si tú no aumentas el presupuesto, las recaudaciones generales. Escúchame, eso es bueno que tú lo expliques bien, porque fíjate, escúchame, Ezequiel, escúchame que Sí, correcto, porque... Es bueno que tú lo expliques bien eso, porque lo que tú estás queriendo decir es que el 4% fue una camisa de fuerza que nos pusimos nosotros. Lógico, no, y que el 4% es para nosotros casi el 25% del presupuesto. Y ahora se quiere ir todo a través de un aumento salarial. Pero tenemos entonces el 25% del presupuesto, tenemos el 10% del presupuesto para los ayuntamientos, tenemos el 2% para la justicia, tenemos... No, entonces, ya. ¿Te das cuenta el que... día de la UAS, ya te pasaste. Exactamente, el 5 de la UAS, el punto 5 de la UAS, o sea, tú te das cuenta, entonces que al final hubo algún problema en quienes fueron haciendo esos parches al presupuesto y esas cosas y quitándole a este bizcocho cuando este bizcocho era el mismo y la demanda era mayores. Entonces, yo entiendo, no que se eche para atrás lo del 4%, yo lo que entiendo es que hay que ser, en cierta manera, prudente y decir, bueno, vamos a invertir el 4%, es más, no, vamos a llegar hasta el 6% como Ecuador, pero vamos a hacerlo de aquí al 2020 y que eso dependa de cómo nosotros vamos aumentando ese presupuesto, aumentando la presión tributaria sin que lastime la clase media ni tampoco los sectores productivos. Porque el problema que tenemos ahora nosotros es que tenemos una inversión en educación, pero no estamos haciendo una inversión social, ni estamos haciendo una inversión, independientemente de la educación, ni estamos haciendo inversión en los sistemas en los sectores productivos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estar diciendo, no, invertimos 100,000 y pico de millones de pesos anuales en educación, pero nos estamos muriendo de hambre? No hay inversión aquí. Aquí las exportaciones son mucho menores que las importaciones porque aquí no hay dinero para que el Estado invierta en los sectores productivos. Entonces, no hacemos nada con eso. Entonces, hay que revisar ese asunto. Olvídese, caiga quien caiga, que se olvide de educación digna, que se olvide uno de eso. Y educación digna que no sean tanto sudos y que vean el país como un todo, no como lo que a mí me interesa, educación para yo destacarme. No es necesario. Yo no es que yo estoy buscando que no se invierta en educación, al contrario. Lo que yo creo que las cosas tienen que ser equitativas. ¿De acuerdo a qué? Bueno, espérese. Yo tengo una recaudación exactamente y realmente de 300,000 y pico millones de pesos. Lo demás es préstamo, ¿entiendes? Financiamiento. Y financiamiento. Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, de estos 300,000 y pico de millones reales, yo no puedo invertir 100,000 y pico de millones de pesos en educación. Yo tengo que decir que voy a llegar hasta ahí, pero siempre buscando unas proporciones. Y un equilibrio. Un equilibrio. Porque no hacemos nada con eso. Porque es que el gobierno se ha quedado sin recursos. Pero correctamente. Entonces, todo es por lo que le pasa a los políticos por demagogia, con la demagogia que aplican y emplean. En un momento dado que le conviene para los votos. Y sobre todo los mismos congresistas. Cada vez que no hacen saben lo que acuerdos aprueban. con transportistas, es buscando votos en el futuro, ya sea para el partido, ya sea para un interparticular. Pero eso tiene un costo fiscal y social para Cada la vez República que Dominicana. hacen acuerdos como esos, que son politiqueros y demagógicos, al final, en el futuro inmediato o lejano, le hace daño al país. Entonces, agenda económica, siempre se tiene que echar últimamente todo ese asunto encima. Es el único programa, y que me disculpen los demás, me disculpan, tal vez somos muy presumidos, muy arrogantes, que se echa los problemas encima porque los encara como debe ser, sin demagogia, sin interés de nada, que no sea el bienestar de la República Dominicana. Ahí que tenemos nosotros el problema ahora. Agenda económica ahora se ha echado en el baluarte de la verdad, de las cosas como tienen que decirse. Pero espérate, escúchame. Ahora resulta que en República Dominicana los transportistas son el Juan Pablo Duarte de la vida democrática de la República Dominicana, pero aquí no recordamos todas las cosas que han pasado. Hay muchísimas empresas privadas que pueden tener recursos de transportación, Sí, pero no pueden sí, transportar. Y lo peor de todo, que producen dinero.
Y nadie está en contra de ellos, Oye, de que no existan. Tienen que existir. Oye, y pero tienen que existir bajo reglas claras. ponen a los gobiernos, como lo han puesto a través del Banco de Reserva, a financiarle y nunca devuelven lo del dinero. Lo arrodillan. Y ya el Estado devuelven, tiene de los pagan. recursos nuestros, tiene 260 millones de pesos guardados para dárselo a los transportistas. Eso duele. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es quitarle, miren amigos televidentes. Esos 260 millones que el Estado ha recuperado con los 2 pesos por galón. ¿Cuántas medicinas? Óigame bien lo que ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos pupitres? 2 pesos por galón, 260 millones de pesos. Eso se lo han quitado, ¿sabe qué? Al consumo. A nosotros. A la capacidad de consumo del dominicano. Eso es lo que ha pasado. Y óigame, estamos hablando de en 3 meses. En 3 meses han recuperado 260. O sea, que van a tener nada más y nada menos que 1.040 millones de pesos en un año para los transportistas. Pues eso no puede mantenerse. Eso no se puede mantener. A pesar de que, ¿Para qué? A pesar de que le siguen pidiendo al gobierno más para cosas, que lo trasladen a uno de que le den un carro bueno. Que le den la vía. Mentira. No, ellos lo quieren en la línea alimentadora del metro. No. Oye, mira, a mí me dio, fíjate. Vamos a permitir el próximo segmento, sí. Ah, ok. Sí, que no se te olvide. Vamos al segmento siguiente. Okay.